en Zoom para poderla compartir por Facebook a nuestros amigos y también por WhatsApp. También compartimos la clase y posteriormente la puedan repasar y bueno, bendiciones a todos, qué bueno que estamos bien, qué bueno que ya estamos por aquí de nuevo, una semana más, en la semana de Pesaj, la Pascua judía, ya estamos listos y esperemos que podamos tener una semana kasher, una semana bonita, mucha alegría, mucho aprendizaje y pues bueno, Baruch Hashem, creo que ha sido una enseñanza bastante bonita para todos, cada uno aprendiendo a su nivel, cada uno aprendiendo a su forma, con sus maestros, con su rabino, en sus comunidades. Les deseo un Pesach Sameach de Kasher para todos y para nuestros amigos judíos, para la comunidad judía de México en especial, para nuestros amigos de la comunidad judía, de aquí de Monterrey también, que tengan un Pesach Kasher Besameach. Y junto con todas sus familias, ojalá lo hayan pasado bonito estas noches primeras de Pesach. Y bueno, hoy estamos en el primer día del Omer, ya hoy por la noche el segundo día del Omer. Comenzamos con la cuenta regresiva para Shavuot, para Matan Torah, para la entrega de la Torah. Son 49 días, 7 semanas. Esperemos que podamos llegar rectificados. Enseña nuestro Jajamim acerca de la cuenta del Omer, que es, ¿por qué? Porque el Am Israel, cuando estuvo en Egipto, estuvo esclavizado 210 años, el pueblo de Israel, en esos 210 años de esclavitud, 400 en total, desde que bajaron a Egipto, en todo ese tiempo, pues bueno, el Am Israel llegó, dice Jajamim, que al número 49 de la impureza, a los 49 niveles de la impureza. ¿A qué se refiere esto? Que, pues bueno, todo el sufrimiento fue muy grande. Espero para la próxima semana, o quizás poder mandar un audio o una clase por WhatsApp, a qué se debió cada uno de los sufrimientos que tuvo el Am Israel y en especial, por qué razón el pueblo de Egipto tuvo que recibir 10 plagas en especial. Con esto quiero comenzar la clase de hoy en honor a Pesach, en honor a la semana de Pesach. ¿Por qué razón Hashem tuvo que enviar 10 plagas a Egipto y no solamente una? Esta parte de la enseñanza la comentamos y la platicábamos en el Seder de Pesach, ya que es deber en la noche del Seder platicar, hablar. Por eso se llama también la fiesta de Pesach. La boca, ¿sí? Como Torah Shebal Pe, es la Torah oral, la Torah hablada, no la Torah escrita. Entonces, en el Seder de Pesach es menester y es misbah, y es parte de la rectificación de la noche, hablar, la P, de Pesach. Entonces, cuando nosotros hablamos y explicamos muchas cosas acerca de ello, estamos participando precisamente de la rectificación o de la noche, del deber que tenemos todos de hablar en la noche de Pesach. ¿De hablar qué? De la salida de Egipto, la narración de la salida de Egipto. Y pues bueno, parte de esto es lo que quiero platicarles el día de hoy acerca de por qué Hashem, hay una pregunta muy bonita, que por qué Hashem envió 10 plagas. Él, Hashem, nuestro Dios, el Dios del universo, es todopoderoso y puede manifestar su poder y pudo haberlo manifestado con una sola plaga. Desde un principio pudo haber enviado la plaga de los primogénitos y listo, se acabó, cayó rendido la primera el faraón. Con una sola plaga, Hashem pudo haber demostrado su poderío, pudo haber demostrado su grandeza ante el faraón y ante cualquier deidad que existía en ese tiempo. Pero no fue así, no fue con una sola plaga, fueron 10 plagas las que Hashem tuvo que enviar, Hashem, y no una vara, no Moshe, sino Hashem por medio de Moshe, por medio de las señales que simboliza la vara que tenía Moshe en su mano. Entonces Hashem tuvo que enviar 10 plagas. ¿Por qué razón? ¿Por qué 10 y por qué no una? ¿Sí? Con una, dijimos, hubiera bastado. Con una
Hashem hubiera demostrado su poderío, ¿sí? Así como lo hizo con la 10ª plaga, así pudo mandarla desde el principio y se acabó sin tanto rodeo. Pero no, enseña Jajamim varias intenciones de por qué Hashem tuvo que mandar 10 plagas a Egipto, y una por una, y cada una tenía una razón de ser. No fue que a Hashem se le ocurriera mandar ranas y se acabó, ranitas, muchas ranas y ya, o piojos, o que el agua se convirtiera en sangre, o que simplemente murieran las bestias del campo, o que vinieran fieras salvajes. No fueron plagas al azar. Cada una de las plagas, enseñan Jajamim, enseñan los sabios judíos, cada una de las plagas tuvo una intención, cada una de las plagas tuvo un porqué, ¿sí? Por ejemplo, dice, y la razón principal fue que cada una de las plagas era establecida o puesta a los egipcios como castigo por el sufrimiento que ellos hicieron al pueblo hebreo en Egipto, ¿sí? Así como los egipcios agonizaron y torturaron y esclavizaron al pueblo hebreo en Egipto, así también Hashem mandó sus plagas para castigar esa maldad que tenían los egipcios sobre el pueblo hebreo. Esa es una explicación. La otra explicación es que cada una de las representaciones o cada una de las cosas que fueron castigadas en Egipto, hablando por ejemplo con las ranas, con el río Nilo, con el granizo, con las bestias, con las bestias del campo, en este caso los borreguitos, las vacas, los bueyes, etcétera, etcétera. También ellos tenían su castigo, ya que había en Egipto idolatría. Egipto se caracterizó por ser la escuela de la hechicería a más no poder, ¿sí? En Egipto en ese tiempo la idolatría y la hechicería estaba al por mayor. Entonces, todos los dioses que había en Egipto era como un catálogo de dioses, de deidades, ¿no? Cuando Moshe llega y le dice al faraón, Hashem pide que deje salir al pueblo en libertad. ¿Qué dijo el faraón? Dijo, Hashem, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, voy a sacar mis libros. Y sacó el faraón sus libros y sus escritos, sus catálogos de dioses. Y dijo, mira, Moshe, discúlpame, Moshe, con todo el dolor de mi corazón, Moshe, pero no conozco a tu Hashem. No conozco a Hashem. En todos mis libros de dioses, de deidades, de Egipto, todas nuestras creencias idolátricas que tenemos aquí, no existe ningún dios que se llame Hashem, así que no lo conozco. Desgraciadamente esa fue su firma, digo desgraciadamente para el faraón, esa fue la firma, el sello del faraón, cuando dijo el faraón, no lo conozco. Ah, ok. No conoces a Hashem, hoy lo vas a conocer. A partir de hoy, faraón, para ti va a ser la lección para que conozcas quién va a ser Hashem. ¿Sí? Así también nosotros cuando, no nosotros, la gente cuando pregunta y dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Hashem? No existe, ¿qué es eso? Bueno, ven a su vida toda serie de enseñanzas y toda serie de lecciones con el único propósito de que conozca a Hashem. Quizá no que lo reconozca, así como el faraón no lo reconoció, así como el faraón endureció su corazón y dijo, no quiero saber nada de Hashem, y se aferró a no querer saber nada y no querer dejar el pueblo. Así también hay mucho en la actualidad, muchas personas que dicen, no sé quién es Hashem y no quiero saber nada, ¿sí? Para ellos es la lección y viene a su vida toda clase de lecciones, tanto buenas como malas, según ahora sí que la perspectiva de cada quien, pero con el único propósito de que la persona conozca a Hashem. Así fue para el faraón. Todas las plagas, esta es otra explicación, todas las plagas que vinieron a Egipto fueron lecciones para que el faraón conociera a Hashem. Fueron 10 oportunidades para el faraón. Cada plaga fue una oportunidad para que él hiciera teshuvá. ¿Y qué dice la Torá? Que se endureció su corazón. Muy bien. Esas son dos explicaciones. Una, darle una lección a las deidades de Egipto. Dos, darle una lección a el faraón. ¿Por qué? Porque él dijo, no conozco a Hashem. Muy bien, lo vas a conocer. Y tres, a causa del sufrimiento que los egipcios hicieron a los hebreos, por eso les vino cada una de las plagas.
Y esto es así literal. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de esta explicación, aprovecho para saludar a nuestros amigos en Facebook. Rolando, muy bien. Shalom, amigo, hasta Argentina. Edwin, qué gusto saludarte. Señora Tere Boyce, María Pueblito, bienvenidos a la clase de esta semana. Y acá en nuestra sala audiovisual tenemos al señor Hugo, Carlos, la señora Brenda, don Alfred, shalom. Y qué bueno que estamos aquí repasando esta clase semanal para dedicar esta hora de estudio o estos minutos de estudio de Torah y que sea para bendición de cada uno de nosotros y aprendizaje también. Muy bien, cualquier duda, ya saben, pueden dejarla, ya sea en mensaje de Facebook, mensaje aquí en la sala audiovisual, escribirnos durante la semana por correo, etcétera. Señor Jerry, don Jerry, bienvenido, shalom. Muy bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, dijimos, las plagas, las ranas, una de los sufrimientos que, hablando de las ranas, uno de los sufrimientos que los egipcios pusieron a los hebreos en Egipto fue que les prohibieron el rezo, ¿sí? Dijeron, no, ustedes no van a rezar, ustedes no rezan, ¿sí? ¿Qué pasó? Así como los egipcios prohibieron el rezo a los hebreos en Egipto, así Hashem mandó ranas. Ranas que dice el Midrash que era un ruido insoportable. Cada rana no era una, yo creo que los que hemos ido a un río o a un lago así, hay ranitas, sobre todo en verano, se oye el croar por todos lados. Bueno, imagina eso por millones, pisabas ranas, caminaban arriba de ranas, abrían la olla de la sopa de la comida y salían ranas en el baño, en el inodoro, en la regadera, en el patio, en el sillón, en la cama, en las cobijas, donde quiera era ranas por todos lados, y obviamente eran ranas contentas, ¿verdad? Ranas que croaban a Hashem con su canto. Entonces, así como los egipcios no quisieron escuchar los rezos de los hebreos, ahora Hashem les manda una plaga de las ranas para que, si no aguantaban el ruido o el rezo de los hebreos, ahora tenían que vivir con ranas croando día y noche, tras día. Entonces, esto fue un castigo insoportable para los egipcios a causa de que ellos prohibieron el rezo para Hashem de parte de los hebreos. Muchas ciudades en el mundo, a través de la historia, han prohibido hacer mitzvot al Am Israel durante la historia. ¿Qué ha pasado después? Ha venido castigos, calamidades a esas ciudades, a sus gobiernos, a esos líderes, por haber prohibido cierta mitzvah al pueblo de Israel. Baruch Hashem, hoy en nuestro querido México, al contrario, ¿sí? Y en muchas ciudades del mundo, al contrario, que Hashem bendiga a estos gobernantes que permiten que el Am Israel pueda levantarse por la mañana y rezar y decir Ribono Shel Olam y empezar su tefilá. Gracias a Dios por estos gobernantes, por nuestro querido presidente de México y los presidentes de todos los países que permiten la libre expresión y la libre tefilá del pueblo de Israel y las libres mitzvot, las sinagogas y las reuniones, las festividades y todo, Baruch Hashem, solamente porque ellos permiten que el Am Israel siga haciendo mitzvot, alcanzan gran bendición delante de los cielos, delante de Hashem. Y Hashem los bendice y bendice el gobierno y bendice a los habitantes, solamente porque permiten que el Am Israel siga haciendo mitzvot. Esto es algo de lo cual estar muy agradecido y orar, rezar por nuestros gobernantes para que gobiernen bien, con sabiduría, con justicia, con bondad, y que lo hagan conforme a un rey o un gobernador justo. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de las ranas, por ejemplo. El río Nilo fue castigado y convertido en sangre. ¿Por qué razón? Dice Jajamín que si juntáramos todo el sufrimiento de todos los antisemitas, todos los gobiernos y líderes antisemitas del mundo, como por ejemplo Máximo Hitler, Nabucodonosor, los musulmanes, y todos los conquistadores árabes y reyes católicos, inquisiciones y demás, si juntáramos todo ese sufrimiento que ellos han hecho a través de la historia al Am Israel, todo ese sufrimiento junto, ni siquiera se compararía al sufrimiento que ocasionaron los egipcios al pueblo hebreo en Egipto. No se compara. El sufrimiento que tuvieron los hebreos en Egipto fue aún más que todo el sufrimiento que ha venido a través de la historia. Dice el Midrash, dice Jamim, que de pronto al faraón le vino una enfermedad muy extraña, muy rara, una enfermedad cutánea, ¿sí? En la piel, con ampollas o ciertas lesiones en la piel,
Y sus hechiceros le dieron el consejo de decir, mira, ¿sabes qué, faraón? Eso que tú tienes en la piel se te va a quitar con un baño de sangre. Tienes que bañarte todos los días en la mañana y en la tarde con un baño, sí, en una tina, en una bañera, así, en tu jacuzzi, pero que sea sangre. ¿Y de quién era esta sangre? Dice Jamín que la sangre era por la mañana, el faraón sacrificaba 150 bebés hebreos y por la tarde sacrificaba otros 150 bebés hebreos, judíos, y su sangre la vertía en esta bañera para que el faraón pudiera tener ese tratamiento. Imagínese usted, 300 bebés diarios, 300 niños diarios eran sacrificados por el faraón solamente para quitarle esa enfermedad al faraón según el consejo de su hechicería y todas esas creencias que tenían. Esto era el sufrimiento que ocasionaban a los hebreos. No era cualquier cosa. Cuando un hebreo no quería trabajar, lo castigaban. Ah, ¿no quieres trabajar? ¿No quieres poner más ladrillos? ¿Dices que estás cansado y tienes hambre? ¿Acaso eres un flojo? Tienes que trabajar para el faraón. Y si este hebreo se resistía, traían a su hijo, a su bebé, lo ponían en las pirámides y le ponían una plancha de lodo, de un cuadro de ladrillo con el bebé vivo y ahí quedaba. El castigo a que el hebreo no quería trabajar. Este era el sufrimiento. Más sufrimiento aún ocasionaba porque al principio el faraón, cuando empezó su esclavitud, dice Jamín, que el faraón primero dijo, señores hebreos, amigos hebreos, por favor vengan y participen en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés del faraón. Vengan, ¿acaso no son los hebreos los amigos del faraón? ¿Acaso no fue Yosef, Asadik, no fue Yosef, el amigo del faraón? ¿Acaso no fue él? Ustedes también. Y así como Yosef trabajó para el faraón 7 años construyendo bóvedas de alimento y salvándonos de la hambruna, así también ahora ustedes vengan y trabajen en honor al faraón. Por favor, y aparte el faraón les va a dar una gratificación, les va a dar regalos y se van a ganar el honor del faraón. Así comenzó la esclavitud, señores. El faraón hizo un llamado al pueblo hebreo y fueron los hebreos y trabajaron muy contentos, ciertas horas al día. Muy bien, ya trabajamos para usted, señor faraón. Ahora es momento de regresar a casa con la familia para hacer tefilá, para seguir los quehaceres de la familia. Muchas gracias. Perfecto. Así empezó al principio. ¿Qué pasó después? El faraón dijo, señores, ¿saben que ya no hay paga? Señores hebreos, ya no hay paga. Ahora tienen que trabajar por gusto y amistad para el faraón. Dijeron los hebreos, ok, está bien, no hay problema. Nosotros los judíos, nosotros los hebreos siempre aportamos beneficio al país, así que vamos a dar nuestro trabajo gratis. No importa, somos amigos del faraón. ¿Qué pasó con el tiempo? Cuando el faraón dijo que estos eran muchos y que posiblemente se iban a rebelar en contra, dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos permitir que los hebreos sigan siendo nuestros amigos. Ahora hay que esclavizarlos. Señores, y salió el edicto, señores hebreos, ahora tienen que trabajar forzosamente para el faraón de tal hora a tal hora. Y el que se resista va a ir a la cárcel. Oh, pero ¿cómo es posible? Tengo que hacer eso en mi casa, tengo que ir a trabajar. No, señor, usted tiene que ir a trabajar para el faraón forzosamente, quiera o no, y si no va para la cárcel. Y allí comienza la esclavitud de 210 años de esclavitud y sufrimiento. Los hebreos no tuvieron paga, no tuvieron sueldo, no tuvieron descanso, tiempo extra, días festivos, premio de puntualidad de asistencia como tenemos hoy, ¿verdad? No tuvo nada de eso. Durante 210 años el pueblo hebreo trabajó completamente gratis y jornadas extraordinarias para el faraón. Así fue el sufrimiento de ellos en Egipto, el sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto. Trabajaron sin cesar, desde muy temprano, antes de que amaneciera, hasta muy noche, hasta anochecer, hasta medianoche, trabajaban sin descanso. Morían en las jornadas laborales, mataban a sus hijos en las jornadas laborales, no tenían paga, no tenían alimento. El único alimento que el faraón permitía que el pueblo comiera era matzá. ¿Por qué? Con una intención. Obviamente las intenciones de un rey malo, de un gobernante rasha, cuando te da algo siempre son malas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es rasha, es malvado. Muy bien. ¿Por qué el faraón les permitía que comieran matzá? Porque sabía el faraón que la matzá dura 3 días en el estómago haciendo digestión. Entonces, así no les da tanta hambre a los esclavos. No comen tanto, no piden tanto que comer y trabajan más. ¿Sí?
Pues por eso el faraón les daba a comer matzá. ¿Para qué? Para que no tuvieran tanta hambre y durante 3 días hubiera digestión en su pancita y no tuvieran tanta hambre. Ok, ¿qué pasó con esto? El pueblo empezó a sufrir. Salían a la medianoche todo el día de trabajar, de construir ladrillos, de conseguir la paja, de hacer el lodo. Salían cansados, fatigados, enfermos, golpeados. Y todavía al salir de la jornada, afuera de las ciudades de las construcciones, estaban los queridos egipcios esperando a los amigos hebreos. Estaban ahí esperándolos. Hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Tú eres esclavo. Hebreo, tú eres esclavo. Así que tú no tienes descanso. Sí, lo siento, voy a descansar, ya terminé mi jornada con el faraón. No, señor, usted va a mi casa, porque en mi casa hay platos que lavar, hay pasto que cortar, hay construcciones que hacer, hay que calentar el agua, necesito un florero especial en mi mesa y esas flores solamente están en el campo, allá en el desierto, lejos, donde nadie puede ir. Así que tú eres esclavo y tú tienes obligación de trabajar para mí. Tú no tienes descanso, tú no tienes hambre, tú no tienes nada que hacer en tu casa más que ir conmigo a trabajar ahora en mi casa. Y cada egipcio tenía el derecho legal de parte del faraón, tenía el derecho de llevarse a su casa a cada hebreo para que siguiera trabajando sin descanso. ¿Cuál era la intención del faraón con este edicto? ¿Cuál era la intención del faraón en ocasionar más sufrimiento a los hombres hebreos? La intención era alejarlos de sus esposas, que no se reproducieran más, que no tuvieran más bebés, que no tuvieran más hijos, que no fueran a casa, que fueran a trabajar y murieran trabajando. Esa era la intención del faraón. Así que este era el sufrimiento que ocasionaron durante 210 años el pueblo egipcio a el pueblo hebreo. Este fue el sufrimiento del que nos habla la Torá. Cuando la Torá nos dice que hicieron sufrir con trabajo pesado y jornadas y toda clase de labores en el campo, es literal. Toda clase, todo lo que se le ocurría al egipcio poner a trabajar al hebreo, lo hacía. Trabaja para mí, se me antoja una flor que nadie tiene aquí en Egipto, que solamente tienes que viajar muchos kilómetros en la noche, en la oscuridad, sin ningún tipo de equipo de protección personal, sin ninguna vara, débil, trabajado, enfermo, golpeado, así ve y tráeme aquella flor. Pero también se me antoja tener un jaguar, un león, un lobo, un coyote, un jabalí, tener animales exóticos en mi jardín, así que ve y cázalos para mí. ¿Qué pasaba? El pueblo hebreo, los esclavos hebreos, tenían que ir a exponer su vida, su integridad física, a morir en el desierto a causa de fieras salvajes, de víboras, de alacranes, de todo tipo de peligros en la oscuridad y tener que consentir los caprichos, necedades nefastas del pueblo egipcio, solamente por hacer sufrir a los hebreos, solamente por tener el orgullo de ocasionar sufrimiento a los hebreos esclavos. Este fue el sufrimiento que soportaron el pueblo, hasta que el pueblo clamó a Hashem. Dice la Torá que Hashem escuchó el clamor de su pueblo, ¿sí? La pregunta aquí es, antes de pasar a esta parte del clamor del pueblo y cómo fue que Hashem escuchó la voz, el clamor del Am Israel, ya dijimos que el río Nilo fue castigado convirtiéndose en sangre, ¿sí? ¿Por qué? A causa de que el faraón mataba a los bebés para bañarse en la sangre de estos bebés esclavos, de estos bebés hebreos. A causa de eso fue castigado el río Nilo. Toda fuente de agua en Egipto y que estaba en posesión de los egipcios fue convertida en sangre, ¿sí? Y así pasó. Así como las fieras, vino la plaga de las fieras salvajes, donde vinieron y atacaron a los egipcios. ¿A causa de qué? A causa de que ellos mandaban a los esclavos hebreos a cazar fieras salvajes para ellos. Y así cada plaga. La muerte de todas las bestias del campo, como las vacas, como los toros, los bueyes, los asnos, todo tipo de borreguitos, corderos. ¿Por qué murieron? ¿Por qué vino esa peste? Porque eran deidades, eran dioses de los egipcios. Y dice Jajamim, enseñan los sabios judíos, dice que aquí aprendemos algo todos, aquella persona que se excede en ser bondadoso
que es muy querendón de los animales, por así decirlo, que se exagera en atender a los animalitos, esta persona, tarde que temprano, ¿sí? Tarde que temprano se vuelve una persona cruel en contra de los seres humanos. Así que tengamos cuidado en este tipo de actitudes que hacemos. Toda persona que se excede en bondades con los animales, tarde que temprano se va a volver cruel con los seres humanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere exclusivamente a los actos que hicieron los egipcios. Los egipcios cuidaban a los toros, cuidaban a las vaquitas, cuidaban a los burritos, a los corderos, era su Dios. Así como los cristianos y los mesiánicos que tienen su cordero también su deidad, así también los egipcios tenían su cordero, su deidad. Entonces, ¿qué pasó? Vino una peste, una mortandad sobre todo ese tipo de dioses, ¿sí? Deidades para los egipcios. ¿Qué decía el egipcio? Decía, pobrecito toro, pobrecito buey, pobrecito, mira, está jalando la yunta, está arando, se cansa, ya está muy cansado. Tráete unos cuantos esclavos hebreos y que jalen la yunta junto con el buey, que le ayuden al buey a jalar. Pobrecito buey, pobrecito, no puede ser posible, ¿sí? Ok, si el hebreo tiene hambre y se le antoja una carnita asada o algo, no señor, no puede comer nada porque es esclavo. Al borreguito hay que tenerlo bien gordito porque es nuestro Dios. Así actuaban con las bestias del campo los egipcios. Eran muy bondadosos, demasiado bondadosos con las bestias del campo, con los animales de cría, y sin embargo eran crueles con los hebreos, ¿sí? De ahí aprendemos. Entonces, no significa que tenemos que maltratar a los animales, no señor. Un Benay Noaj debe cuidar mucho a los animalitos, pero no excederse en la bondad con ellos. No puede cuidar mucho a los animalitos y despreciar a su prójimo. Eso es crueldad, ¿sí? No puede criticar y hablar la shonara del prójimo y mientras tiene pececitos en su casa. Aparte, tener mascotas en la casa no es muy bonito, sobre todo aves y pescaditos. Los pescaditos deben estar en el río, en el mar. ¿Qué los tienes ahí en una pecera sufriendo? Solamente para satisfacer tu ego de la vista de ver algo bonito, no señor, libéralos, solamente estás trayendo ahí nará a los pobres pescaditos ahí en la pecera, libéralos, llévatelos al mar, llévatelos al río, deja que siga su curso, no son animalitos para estar en cautiverio, igual las aves, igual los pajaritos, Hashem los hizo libres, Hashem los quiere libres, todos los días le cantan a Hashem en libertad, ¿por qué los tienes en una jaula? ¿Ya acaso nosotros nacimos en una jaula? ¿Ya acaso nosotros nacimos dentro de una pecera, en un cuarto encerrado? Bueno, aparte del trabajo, ¿verdad? Que es así una oficina cuadrada, encerrada todo el día, se parece, pero no es así. Estamos en libertad, entonces, sé amable con los animalitos, por favor, atiéndelos bien, pero no te excedas en bondades y, en cambio, andemos hablando la shonara, maledicencia, chismes y cuánta cosa en contra de nuestros prójimos. Esto lo aprendemos de toda la Agadá, de todo lo que se narra en la historia de Pesach. Muy bien, hasta ahí. Está todo bonito, está todo entendible. Si tienen alguna duda, si tienen un comentario, por favor, pueden dejarlo, pueden escribirlo aquí y continuamos. Muy bien, señores. Esto es algo de la Agadá de Pesach. Esto es algo que les comparto el día de hoy. Creo que me quedé en una parte donde el faraón endurece su corazón y al final deja salir al pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando salen de Egipto, el Am Israel, recordemos, don Jerry, Gerardo López Sánchez, shalom. Cuando salen, todo el pueblo de Israel salió con mano fuerte, dijimos la clase pasada, que esto se refiere a que salieron con riquezas. 90 burros cargados de oro y de plata cada judío, entonces salieron con mano fuerte, ¿sí? Así prometió Hashem sacarlos y así salieron de Egipto. Entonces, ¿cuáles son los tesoros que se llevaron? Se llevaron los tesoros de todos los egipcios y aparte se llevaron los tesoros del palacio real del faraón. Aquellos tesoros que Joseph había juntado en los tiempos de hambruna, ¿sí? Esos tesoros también fueron abiertos y llegaron a la playa, llegaron del otro lado del mar, con el pueblo de Israel y salieron con mano fuerte, con muchas riquezas. Muy bien. Todas estas plagas, dijimos, era una lección para el faraón. Al final el faraón era primogénito también. Cuando el faraón se dio cuenta que en cada casa de los egipcios había mortandad, había fallecido el hijo mayor, el primogénito,
se dio cuenta que su hijo también había fallecido. Entonces, ¿qué pasó? Él mismo era primogénito. Ahí fue donde el faraón se dio cuenta quién era Hashem, ¿sí? Que la elección era exclusivamente para él, para Faraón, ¿sí? No era para el pueblo, no, era para él. Tú que dijiste quién es Hashem, aquí está quién es Hashem, ¿sí? Es Hashem el que te da exclusivamente a ti la elección, porque tú como primogénito no moriste, entonces para ti es la elección. Esa fue la Haggadah de Pesach, eso fue lo que pasó en torno, y la matzá, ¿sí? La matzá que comieron durante el tiempo de esclavitud de los hebreos, esa matzá, el faraón dijo, coman matzá, porque en 3 días todavía traen la digestión de la matzá y no tienen hambre, pero Hashem dijo, rápido, vámonos, libertad, en una sola noche, libertad, vámonos, no hay tiempo para hornear pan. ¿Qué pasó? Tráiganse matzá, esa matzá que el faraón les puso a comer, ahora rectificamos y la usamos hoy, cada año, cada noche de Pesach, en el Seder, comemos matzá y decimos, esta es la matzá que comieron nuestros antepasados en Egipto, ¿sí? Esta es la matzá que nos recuerda el pan de la pobreza y partimos la matzá en 2. ¿Por qué? Porque nos recordamos que hoy en el mundo, hoy en nuestros días, hay mucha gente que solamente tiene un pedazo de pan, un pedazo de matzá para comer. Nosotros no, nosotros tenemos una entera y por eso estamos agradecidos, por eso estamos contentos, por comer matzá de libertad, no matzá de esclavitud, matzá de libertad. Hoy en nuestro querido México, vuelvo a repetir, tenemos libertad de hacer este tipo de clases, de enseñanzas, de hacer grupos de Facebook, de hacer grupos de WhatsApp, de juntarnos, de hacer un seder, de salir en la mañana y abrir mi ventana y decir, Ribono Shalom, rezar al creador del universo, sin problema. Incluso salir a las calles y hacer una marcha, como Esra Anusim, en pro a Israel, ¿sí? A favor del pueblo de Israel y decir Am Israel Jai. Gracias a eso podemos decir que estamos en libertad, gracias a eso podemos agradecer al Creador que estamos en libertad y que podemos rezar, leer y estudiar libremente. La educación por ello. Muy bien. Señores, cualquier cosa que quieran comentar, adelante. Muy bien. ¿Hay una duda aquí? Ok. Muy buena pregunta de Joaquín. Perfecto. Joaquín pregunta, ¿qué pasó con el faraón? ¿Qué pasó con Egipto después de que salieron en libertad? Muy bonita pregunta. En una clase pasada ya lo comentamos. ¿Sí? Creo que, no me acuerdo quién contestó la pregunta, pero hice una pregunta. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás, de Yoná, el profeta Jonás, el profeta Yoná, que fue comido por un pez muy grande y fue expulsado en la tierra de Nínive? En esa tierra de Nínive, ¿qué pasó? Pues bueno, vino Yoná, el profeta Jonás, y le dijo al rey de Nínive, Hashem dijo que todos se pusieran a ayunar, que todos hicieran teshuvá, que todos se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Hashem. ¿Qué pasó inmediatamente? Hubo un edicto real del rey de Nínive y dijo, señores, por edicto del rey, todos, hombres, mujeres, niños, bestias, todo mundo, todos los habitantes de Nínive van a hacer teshuvá, vamos a ayunar, nos vamos a arrepentir de nuestros pecados porque es un edicto real. La pregunta en esa ocasión que hice fue, ¿qué fue lo que motivó a este rey de Nínive a dar ese edicto real? Solamente porque llegó Jonás y le dijo, arrepiéntanse y ya. Qué fácil. Imagínense ustedes que de pronto ahorita, Baruch Hashem, nada imposible, pero que de pronto se levantara un profeta. Obviamente todavía no tenemos profeta, ¿sí? En estos tiempos no tenemos profeta. No hay profeta en Israel desde que fue destruido el templo de Jerusalén. Para que no haya confusión en esta declaración que voy a hacer. Es un ejemplo. Imagínense a alguien que se levante y diga, todo el mundo, todo México arrepiéntese, todo México deje su idolatría y ayune y haga teshuvá. Y que de pronto el presidente diga, a ver señores, un edicto, una ley, todo aquel que no haga teshuvá, vámonos a la cárcel, o pena de muerte, no sé, ¿verdad? Es raro, o sea, ¿quién va a hacer eso? Es increíble, no puede suceder algo así, es algo ilógico, en contra de la realidad.
¿Cómo fue que el rey de Nínive lo hizo? Bueno, dice Jajamín, me enseña Jajamín, que ese rey de Nínive era ni más ni menos que el faraón del que estamos hablando en esta semana. El faraón, después de que fue y persiguió él mismo al pueblo de Israel, se cerraron las aguas y todos sus soldados se ahogaron, el tesoro flotó y llegó a la playa donde estaban los hebreos. El faraón no se ahogó. El faraón Hashem lo mantuvo en una burbuja, así dice el Midrash, así enseña nuestro Jajamim, que el faraón se mantuvo en una burbuja debajo del mar durante 50 años. Y al cabo de ese tiempo, ¿sí?, fue y llegó a Nínive y conquistó Nínive y llegó a ser el rey de Nínive. Fundó esa ciudad. Entonces, cuando llegó Yoná y le dijo, dice a Hashem que te arrepientas. ¿Qué creen que hizo el faraón? Dijo, no, señor, Hashem, ahora sí sé quién es Hashem. Ya sé quién es Hashem. Una vez dije, ¿quién es Hashem? Hoy no vuelvo a cometer el mismo error. No quiero más plagas, no quiero más desastres. Señores, todos arrepentirse porque ahora sí sé quién es Hashem. Esa fue la rectificación del faraón. Faraón no se perdió, como podríamos decir. Faraón tuvo la oportunidad de parte de Hashem, porque Hashem nos da una oportunidad y nos alcanza a aquella persona, aquel pecador. Por eso es de que cada pecador, vamos a llamarlo así, sin juzgar a nadie, cada persona que hace lo malo delante de Dios, hay que ir, hay que hablarle, hay que darle un consejo, hay que estar con él, hay que apoyarlo, no hay que juzgarle. Si Hashem le dio una oportunidad al faraón de rectificar, también nos la da a nosotros día con día para rectificar. Todos los días, dice Rabbi Nachman, es una oportunidad para comenzar de nuevo. Muy bien, gracias señor Joaquín por recordarme esta parte. Y pues bueno, ya que hicimos un recordatorio de lo que es Pesaj, les voy a compartir la clase número 3 de las leyes noajidas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, coméntenlo, por favor, díganlo. El país de Egipto, después de las 10 plagas, quedó en ruinas. Dejó de ser la potencia mundial. Fue otro país más, digamos, de los que había y nada más. No fue el Egipto desde que llegó Joseph y fue la magnificencia. No, se acabó. Fue un lugar, una ciudad más y un país más y no se acabó su gloria, por así decirlo, la gloria de Egipto. Ok, muy bien. Continuamos con la clase número 3 de las leyes noajidas y vamos a entrar a conceptos, significado de palabras, porque luego cada concepto que vamos escuchando, vamos viendo, puede resultarnos confuso, así que acuérdense, así como hicimos en Emuná para las Naciones, declarar ciertos conceptos, qué es Emuná, qué es Simjá, qué es alegría, agradecimiento, la tefilá, bla, 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 ciertos conceptos, también en esta introducción de leyes noajidas también tenemos que aprender ciertos conceptos de las leyes noajidas para poder comprender mejor. Los no judíos en la Torá, muchas identidades. En esto nos quedamos la semana pasada, lo voy a leer rápidamente para que conectemos la clase pasada con esta. Las palabras tienen significados muy diferentes. Cuando se utilizan de un modo técnico frente a contextos coloquiales, por ejemplo, preciso y precisión, se utilizan en el habla cotidiana para significar la misma cosa. Sin embargo, tienen significados muy diferentes en un contexto científico. Del mismo modo, la mayoría de la gente que oye jalá en nuestros días, o escuchamos la palabra jalá, no jala de jalar, sino la palabra hebrea jalá, pensamos en los panes trenzados, ¿sí?, usados en Shabbat. 2 panes trenzados, les llamamos jalá también, sí, puede ser, es correcto. Mas, sin embargo, jalá, la palabra jalá, se refiere exclusivamente a la masita que separamos de la masa cruda y se llevaba en el templo de Jerusalén. En el tiempo del templo de Jerusalén se llevaba al Cohen para, como ofrenda. Entonces, hoy en día no tenemos Beit HaMikdash, no hay templo de Jerusalén, no hay Cohen en su servicio, entonces lo quemamos. ¿Para qué? Para que no caiga en manos extrañas o en alguien impuro que no es merecedor de recibir esta ofrenda. Entonces, son conceptos, ¿no? Jalá se puede referir a los panes trenzados, pero en realidad su concepto, su palabra significa jalá, el pedacito de masa. La Torá utiliza muchos términos para los no judíos. Y en el contexto de la ley judía, estos términos tienen significados muy específicos, ¿ok? Sin embargo, el uso de estos términos en la literatura cabalística y midrashica y otros escritos no alágicos, no legales, o sea que no son escritos, la Kabbalah y el Midrash no son escritos para dictaminar ley.
O sea, si nosotros leemos en la Kabbalah o leemos en el Midrash que Abraham, que Isaac, que Jacob, que cierta parte, Adán, Noah, hacían y vivían de cierto modo, no significa que así tenga que vivir un Benei Noah, ¿ok? Entonces, cuidado con esto, o no significa también que así tenga que ser la ley para hoy en día, para judíos o no judíos. Cuidado. La Kabbalah y el Midrash son extractos, son enseñanzas que se usan, pero más adelante en el Talmud, en la Guimará, en el Shulchan Aruch, se dictamina cuál es la ley tanto para judíos como para no judíos. Así que mucho cuidado en confundirse. No porque usted lea en el Midrash que pasó de tal o cual manera, no significa que así tengamos que hacer hoy en día. Si tenemos que consultar las leyes noahidas. Ok. Entonces, estos escritos es mucho menos controlado y específico. Se necesita una formación de estudios rabínicos como lo que estamos haciendo hoy en estas clases, en estas sesiones. Estamos usando escritos rabínicos de la Yeshiva Pirkei Shushanim del Instituto Benei Noach para entender, comprender, enseñar, transmitir, preguntar, etcétera, las leyes noahidas. Ok, entonces tenemos significados jurídicos, prácticos, en vez de connotaciones coloquiales y metafóricas. Aquí nos quedamos la semana pasada y continuamos el tema del día de hoy, que es el tema de la idolatría. ¿Qué es un idólatra y qué es la idolatría? La Torá y la ley judía están por necesidad muy preocupadas por la definición de la idolatría y de la identidad idólatra, ¿sí? ¿Qué es una identidad idólatra y qué es la idolatría? Cualquier persona que adora a ídolos es, por supuesto, un idólatra. La idolatría, sin embargo, se manifiesta ya sea como forma de adoración o un sistema subyacente de la creencia, ¿sí? No tiene que estar a lo mejor la persona haciendo guana guana a alguien, ¿sí? Como diríamos, ¿verdad? Esa es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Guana guana, haciéndole así reverencia. No, a lo mejor puede estar con los ojos cerrados también haciendo ese tipo de ademanes o esa intención de adorar a alguien, o simplemente puede hacer ni siquiera con los ojos cerrados, a lo mejor con un acto, quizás, por ejemplo, colgarse un crucifijo y ni siquiera está pensando en él, pero el hecho de portarlo, el hecho de pararse en un lugar donde hacen idolatría o estar en un grupo social donde la intención de ese grupo es hacer idolatría o hacer guana guana a alguien, entonces se convierte en un idólatra. Por eso dice que es un sistema subyacente de la creencia. Participar en prácticas idólatras, como por ejemplo hacer una reverencia ante una estatua, están prohibidas para un Benei Noach, incluso si uno no cree en lo que está haciendo. Aunque, voy a poner un ejemplo, hay personas que dicen, yo voy a ir a la iglesia católica, yo no soy idólatra, yo no voy a hacer guana guana a la Virgen y esas cosas idolátricas, pero voy a ir porque tengo que acompañar a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa, y ellos son pues sus creencias. Yo nomás por cumplir con el mero compromiso, más que, así le llama la gente compromiso, pero no es más que una presión social de parte de la familia o de los amigos, de la novia o del vecino, es presión social en la que si no vas con ellos, entonces ya no eres de la familia, entonces te tachan de lo peor, ¿verdad? De un irresponsable, de que no los quieres, de que no los amas, de que eres un malvado, de que tu religión te enseña cosas para alejarte de la familia. ¿Cómo se llama eso? Eso no es responsabilidad. Eso se llama presión social. Solamente te presionan a que te pares en un lugar donde tú no quieres estar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este ejemplo de esa persona que va y se para en un lugar idolátrico, aunque su intención no sea adorar a nadie, es en sí un idólatra por haber entrado en el círculo social de la idolatría. Así que mucho cuidado, señores. Usted tiene todo el derecho de manifestarse y de usar su intelecto y decirle, señores, discúlpame, yo no voy ahí. Mira, quieres que sea responsable, quieres que te ame con todo mi corazón, te amo así como eres. Te amo como idólatra, no amo tu idolatría, que es diferente. Tus costumbres, tus creencias, esas las aborrezco. Pero a ti, aunque seas un idólatra, te amo. Entonces, si yo voy y me paro en ese lugar idólatra a un lado tuyo y estoy ahí como fingiendo que estoy participando en lo tuyo, en realidad lo que estoy haciendo, me estoy haciendo un hipócrita contigo y con tus creencias. ¿Realmente quieres que sea un hipócrita? ¿Realmente esa es la responsabilidad que quieres de mí?
Hay que usar la explicación, señores, lógica, tangible, y demostrarle a nuestros seres queridos que los amamos mucho a ellos, sin que, aunque sean idólatras, pero también hay que decirles que aborrecemos su idolatría y que no somos idólatras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, del mismo modo, las creencias idólatras, como la creencia de que Dios se manifiesta o se ha manifestado alguna vez corporalmente, ya saben a lo que me refiero. Los cristianos y los mesiánicos dicen que Dios se hizo carne por medio de su Hijo y el Espíritu Santo y que no sé qué tantas cosas. Basura de basuras, eso es para un Benei Noaj y para toda persona idolatría, tal cual es. ¿Ok? No existe tal idea en el judaísmo ni en la Torá, ni de parte de Hashem, que él se haya hecho corpóreo. Hashem no es corpóreo, lo establece las leyes del Rambam, los 13 principios de fe judía, donde manifestamos que Hashem no tiene cuerpo, ni es corpóreo, ni nada de lo que nosotros conocemos se le parece. Hashem no tiene forma y no podemos decir, bueno, me imagino a Hashem como alguien barbón, así, con kippah, o no sé, cosas. Eso es idolatría. No podemos hacer imagen de Hashem. Hashem no podemos compararlo a algo que nosotros hayamos visto físicamente. Entonces no sería Hashem, entonces sería un ídolo. Realmente estaríamos hablando de un ídolo, de una deidad. El pueblo de Israel, en este aspecto de la idolatría, cuando pecó con el pecado del becerro de oro, ellos pidieron a Aarón hacer un becerro de oro. ¿Y cuál era la intención? La cabaná del pueblo, en realidad no estaban tan mal. Ellos dijeron, Aarón, queremos agradecer a Hashem, estamos tan eufóricos, tan contentos con Hashem porque nos ha dado bondades, queremos ver a Hashem, queremos agradecerlo, por favor, haznos una estatua, haznos algo para ver, queremos ver a Hashem. ¿Y qué pasó? Aarón pidió que trajeran todo el oro, hombre, y encantados de la vida llevaron todo el oro, riquezas de las que habían sacado de Egipto, de las que hablamos, las llevaron, las arrojaron al fuego y por ende salió un becerro de oro. Nadie fabricó ese becerro de oro. Dice el Midrash que entre el fuego salió y se formó un becerro de oro, ¿sí? ¿Por quién lo formó realmente? La Kavaná, la intención de la gente de querer ver a Hashem, ¿sí? Pero eso, aunque tenía una buena intención de agradecer a Hashem, era idolatría. Y fue el pecado del becerro de oro, un pecado tan grande que hasta nuestros días tiene consecuencias sobre el Am Israel, por tan grave que fue el pecado. Pero se dan cuenta, la intención no era mala, la intención del Am Israel era agradecer a Hashem, pero querían verlo, querían materializarlo. Hashem no es corpóreo, Hashem no es materia. Y eso lo tenemos que entender desde ahora como noágidas, que no podemos imaginarnos o hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No podemos hacer eso de Hashem. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Entonces, las leyes de Noé pertenecientes a la idolatría proporcionan una orientación clara sobre estos temas. En la Torá y en el Talmud, un idólatra es conocido a través de una variedad de ejemplos. Dijimos la semana pasada la palabra akum, ¿sí? Que más conocida como nohri, un término conocido como nohri que lleva el mismo significado de un idólatra. Muy bien. Ahora vamos a ver el término Ger Tzedek. Si usted va teniendo alguna duda, por favor déjelo aquí. Ya nos extendimos mucho en esta clase de hoy, pero creo que vale la pena, en honor a Pesach, incrementar más nuestro estudio. ¿Qué es un Ger Tzedek? Con esto terminamos y de aquí nos vamos al libro de rezos para Benei Noach. Ger Tzedek, la palabra Ger tiene muchos significados. Ger, lo voy a decir en español, una G, una E y una R. Ger. La palabra Ger tiene muchos significados. La raíz del verbo del que deriva implica peregrinación. ¿A qué se refiere esto? Que Ger significa forastero o significa alguien que va vagando o va caminando de un lugar a otro, como un peregrino, ¿ok? Sin embargo, en su forma nominal significa un extraño o un forastero. Esto es lo que significa, un extraño o un forastero. O sea, alguien que viene a tu ciudad de paso, un extranjero. Con la palabra Toshav, o sea, Ger Toshav, significa algo totalmente diferente a un converso, ¿sí? ¿Ok? Ger Toshav, la palabra Ger Toshav, entendámosla que no tiene nada que ver con un converso. Muy bien.
Discutiremos Ger Toshav en profundidad en esta lección. El Talmud, más adelante. El Talmud dedica un extenso análisis para la determinación de las interpretaciones correctas de uso de la Torá en el término Ger. Para mayor claridad, el Talmud clarifica su propio uso de la palabra Ger con el término Tzedek, es decir, un converso justo. Cuando nosotros decimos Ger Tzedek, decimos un converso justo. Ahí nos estamos refiriendo a una persona, a uno judío que se convirtió al judaísmo. El Ger Tzedek, tal como se utiliza en el Talmud y en los códigos de la ley judía, significa exclusivamente un convertido plenamente al judaísmo. ¿Ok? Entonces, cuando usted diga Ger Tzedek, está hablando de un converso al judaísmo. Un Ger Toshav no es un converso. Un Ger tampoco. Aunque hoy en día, por ejemplo, yo puedo decir, oye, puedo preguntar a una persona, ¿tú eres Ger? O sea, ¿tú eres converso? En ciertas formas podemos utilizarlo, en ciertos contextos podemos utilizarlo y se entiende. Mas, sin embargo, la palabra original, el origen, el vocablo, Ger no significa converso. Converso sería Ger Tzedek. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Muchos artículos y conferencias se han producido en los últimos años tratando de ampliar la definición de Ger Tzedek. Sin embargo, los métodos y las conclusiones de estos autores no tienen fundamentos en la Torá. A menudo sus ideas se basan en una confusión entre el uso técnico y la coloquial del término Ger. Así como les acabo de decir, por tal razón es correcto decir a un converso que es un Ger, es un converso, pero también nos referimos a alguien que no era del pueblo judío y vino a ser parte del pueblo judío. Muy bien. Hasta aquí, señores, avanzamos con las leyes noágidas de la clase número 3. Quise invertirle más tiempo al tema de Pesaj. Muy bien. Voy a dejarles aquí en este audio y en esta grabación de YouTube, que más adelante se va a subir a YouTube, y en el enlace en vivo en Facebook, quiero dejarles los rezos o la tefilá para las bendiciones de los alimentos antes de comer. Usted puede repasar en este audio, en esta clase, en este video, y puede hacer sus anotaciones, puede escribirlos en una hoja de máquina, en computadora, puede hacer su propio librito de rezos, o puede ponerlo en la mesa, en lo que se aprende las oraciones antes de comer. Ok, muy bien. Es la página 37 del libro de rezos para Benei Noach. Es este libro que estamos viendo aquí, de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, el Instituto Benei Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Vamos a ver cuáles son los rezos, cuáles son las bendiciones que debe decir un Benei Noach, o que puede decir un Benei Noach antes de comer. Antes de comer pan, un Benei Noach puede decir: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que extrae pan de la tierra. Antes de comer pan, ¿sí? ¿Ok? Existe una halajá, una ley judía, y aplicable solamente para judíos. Usted lo puede hacer también sin la intención de una obligación, más bien de usar un método para lavarse las manos antes de comer pan. Toma un recipiente con agua, lo suficientemente, aproximadamente medio litro, hablamos de 86 mililitros, pero usted puede hacerlo con más agua, medio litro, 1 litro de agua, y lo toma en la mano derecha, en una vasija, y vierte y la pasa a la mano derecha, a la mano izquierda. Cuando tenga el litro de agua, medio litro, más de medio litro de agua, en su mano izquierda, moja, ¿sí? 1, 2, 3 veces la mano derecha es la primera que se moja. Posteriormente pasa el recipiente a la mano derecha y moja a la izquierda. 1, 2, 3. Con suficiente agua. Listo. ¿Sí? Y con eso se considera que ha lavado sus manos para comer pan. Antes de comer pan, dice la bendición que acabamos de decir. Y listo, puede comer pan. ¿De qué tipo de pan? Pan de trigo, solamente pan. Cuando comemos un pastel o cuando comemos una galleta, que también es derivado del trigo, se dice otra bendición, ahorita lo vamos a ver, pero cuando usted come pan, por ejemplo, voy a decir marcas, para poderme explicar, pan Bimbo, un bolillo de cierta supermercado, un pan horneado que usted hizo en casa, etcétera, un pan bolillo, pan blanco, puede decir esta bendición sin problema. Bendiciones sobre cualquier grano o alimento a base de cereales. Cuando hablamos de cereales, decimos cualquier alimento hecho de trigo, cebada, centeno, avena, espelta o arroz, que no es pan.
recibe la siguiente bendición, ¿ok? Aquí hablamos regularmente de postres, como un pastel, como un pan de avena, un pan de trigo, un pan de cebada, etcétera. O algo diferente, pero que tiene estos tipos de cereales que acabamos de mencionar. Cuando tenemos un alimento así, decimos, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, creador de varios tipos de sustancias. Ok. Ahora vamos a la bendición del vino. Cuando usted come una uva, o cuando come muchas uvas, va a comer un racimito de uvas, o cuando va a tomar vino, vino 100% de uva, no jugo sabor como el Kool-Aid o el Tang o cosas así de polvo, no. Que sea jugo 100% de uvas, o vino, obviamente a lo mejor con algo de alcohol, pero que sea a base de uvas, todo lo que sea de uvas antes de comer. Dice, el Tanaj alaba los productos de la uva en muchos lugares, elevando el vino como la más destacada de todas las bebidas. Por esta razón, tenemos una bendición especial para el fruto de la vid. Decimos, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto de la vid. Esta es la bendición que dice un Benay Noach antes de comer alimentos de la vid. Del fruto de los árboles, tenemos la naranja, tenemos la guayaba, tenemos la pera, la manzana, todo lo que sea de árbol. Decimos, esta es la bendición correcta para las manzanas, las naranjas, las peras, los arándanos, las ciruelas, los melocotones, las nectarinas, limones, pomelos, etc. Decimos, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto del árbol. Eso es para todos los frutos del árbol. ¿Se fijan? Cada alimento tiene su bendición. Dependiendo qué tipo de alimento, es la bendición que voy a decir. Si usted tiene duda respecto a un alimento en especial, por favor, nos escribe, nos pregunta y durante la semana les contestamos cuál es la bendición que aplica ahí. Los frutos de la tierra, los vegetales, por ejemplo. Esta bendición se hace sobre tomates, sobre papas, patatas, pimientos, brócoli, coliflor, fresas, melones y calabazas, berenjenas, etcétera. ¿Ok? Todo lo que produce al ras de la tierra o debajo de la tierra, como la zanahoria, la papa, la cebolla, etcétera. Todo lo que está como raíz, todo lo que está al ras de la tierra. La bendición es, bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, creador del fruto de la tierra. Si usted tiene una duda entre semana y me pregunta cuál es la bendición para cierto alimento, puede preguntarnos y yo ya le voy a decir, bueno, mira, ahí es la bendición del pan, ¿no? Ahí la bendición de los cereales, la bendición de la uva, la bendición de los árboles, la bendición de la tierra, que es la que estamos diciendo, y usted ya va a saber cuál es la bendición que va a aplicar para ese alimento. Para todos los demás alimentos y bebidas, entiéndase bebida como, ahora sí, jugos mezclados. Puede ser un jugo de uva, jugo de naranja, un refresco, el agua. Puede ser, a lo mejor tiene una sopa de arroz, pero la sopa de arroz tiene trocito de zanahoria, papa, carnita, no sé, tortilla y juguito, no sé, algo, es todo revuelto. Entonces, cuando tenemos un platillo con diferentes ingredientes, siempre hay que resaltar el pan. El pan, primero damos la bendición del pan y después la bendición de los demás o demás el otro platillo que está revuelto. Pero el pan siempre la bendición del pan. Amotz lechem miharetz, que extrae pan de la tierra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tenemos un platillo que está, un cóctel de frutas, por ejemplo, y a lo mejor hay de diferentes, hay jícama con coco, con no sé qué cosas, entonces hay muchas variantes ahí. Decimos para todos los alimentos y bebidas que no requieren una bendición de arriba, se utiliza la siguiente bendición. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, por cuyas palabras todas las cosas fueron hechas. Muy bien. Entonces, hasta aquí, señores, estas son las bendiciones para los alimentos de los Benei Noach para antes de comer. ¿Por qué compartimos esto con usted? Esta enseñanza va ligada, al mandamiento de no robar. Un Benei Noach que come y no agradece, no bendice a Dios por su comida, por su alimento, se considera como si le estuviera robando a Dios. ¿Sí? Así que usted antes de comer debe decir una bendición y esa bendición es como
Hashem, ¿me das permiso? Claro, gracias, adelante, puede comer, ¿ok? Entonces, si la persona no dice esa bendición, se considera como si estuviera robando al Creador. Así que, señores, acostumbrémonos a decir bendiciones al Creador antes de comer. Y por último, tenemos la bendición, bueno, por último de este día, tenemos la bendición después de comer. Ya que terminamos de comer, decimos, bendito sea el Dios del universo, de cuya generosidad hemos comido. Esta bendición, esta frase que acabo de leer, esa frase le enseñaba a Abraham Avinu, les enseñaba a todos los forasteros. Después de invitarlos a comer, les decía, ahora sí, ya comiste, ya pancita llena, corazón contento. Entonces ahora hay que agradecer al Creador. Bendito es aquel por cuya bondad hemos vivido. ¿Ok? Para el director sinfónico con entonaciones, poesía cantada. El Todopoderoso nos dé de su gracia y nos bendiga, que nos ilumine con su rostro eternamente, para conocer en la tierra sus caminos y en todos los pueblos tu salvación. Te agradecerán los pueblos, oh Todopoderoso, te lo harán los pueblos todos. Se alegrarán y jubilosas cantarán las naciones todas, pues juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones de la tierra eternamente. Te agradecerán los pueblos, oh Todopoderoso, te alabarán los pueblos todos. La tierra dio su fruto y Dios nos bendecirá el Todopoderoso, nuestro Dios. Nos bendecirá el Todopoderoso y todos temerán a Él. Todos los que habitan en los confines de la tierra. Amén. Entonces, usted habita en el confín de la tierra. Alabe a Dios, agradezca a Dios por los alimentos. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión, en esta sesión de estudio de leyes noágidas, de Pesach y de Tefilá para Benei Noach. Que les sea de provecho, que les sea de bendición. Practíquelo, estúdielo, repáselo, compártelo con sus amigos. Ayudemos a que el Mashiach venga pronto. ¿Sí? Mashiach no puede venir porque todavía no estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque hay mucha gente todavía que no conoce a Hashem. Y hay mucha gente que necesita de Hashem. Cuando la tierra sea llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, ese día viene Mashiach. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio a las 7 de la noche. Hoy lo hicimos más tardado debido a las actividades de la semana, pero la próxima semana, el domingo, nos vemos a las 7 en punto. Les paso la liga. Que tengan bendiciones buenas y dulces. Amén. Shalom a todos.